No es la fotografía una imagen quieta, cuenta siempre una larga historia y anuncia incontables futuros y posibles desenlaces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es el doctor Alfonso Leija Salas. Mi posición en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que está ubicado en el campus UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Estado Morelos. Bien, voy a introducir a esta fotografía en donde me han invitado a discernir y platicarles un poquito de los endosimbiontes, que son microorganismos que viven dentro de otros organismos que se asocian de alguna forma en las partes internas, ya sea en insectos, en plantas, en animales, conviven y tienen esta ventaja a completarse, es decir, tienen un metabolismo que pudiera ayudar al ser donde están hospedados, y el huésped también puede ofrecerle otros metabolitos. El endosimbionte, hay muchos tipos de endosimbionte y pueden ser localizados en muchas partes internas, y de hecho se desconoce todavía muchos el tipo y la cantidad de microorganismos que pudieran estar asociados dentro de los otros organismos y poderse formar una asociación que se llama simbiosis. En la fotografía que están ustedes viendo, que van a ver, es una electromicrofotografía de microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver un corte de una semilla de maíz, en donde queríamos ver y encontrar endosimbiontes dentro del grano de maíz. La doctora Esperanza Martínez, también del Centro de Ciencias Genómicas, demostró que existen bacterias endosimbiontes dentro del frijol. Entonces, pensamos, y esto es más evidente cada vez más, que no solamente las plantas, las semillas, los insectos, todos los organismos, bueno, nosotros mismos los seres humanos saben que tenemos toda una flora intestinal, que unas son benéficas, otras, si hay un desbalance, desequilibrio, pudieran ser patógenas, como Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, hemos aprendido a través de los años, de la evolución, en convivir y aportar unos una parte y otros otra parte. En la fotografía podemos encontrar la corteza externa, que es la parte que protege la semilla, y podemos ver en el centro toda una serie de gránulos de almidón, en donde el principal elemento que conserva el maíz pues son esos gránulos de almidón. Para entender un poquito este proceso, voy a hablarles de dos grupos en el cual yo he trabajado en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el doctor Jaime Mora, que ha seguido el trabajo de la simbiosis entre bacterias y plantas de frijol. Y actualmente estoy trabajando con la doctora Georgina Hernández Delgado, que también tiene proyectos de trabajo de asociación de bacterias y plantas, nada más que estas plantas ya son modificadas, ya pudieran ser transgénicas. Y bueno, el propósito de todo esto es conocer cómo se lleva a cabo esta asociación de bacterias y plantas de frijol. Voy a describir brevemente que en la raíz, de alguna manera, la bacteria llega a la raíz, se introduce a través de una serie de mecanismos de un lenguaje genético, donde se prenden y se apagan genes, en donde se expresan unas proteínas tanto de la planta como de la bacteria para poderse llegar a comunicar y formar una asociación que beneficie a las dos partes. Esta bacteria entra y se introduce
y provoca una inducción donde se forma una estructura vegetal que se llama nódulo, y dentro del nódulo puede habitar la bacteria que después se diferencia a bacteroide, y este bacteroide es capaz de fijar nitrógeno atmosférico, en donde atrapa el nitrógeno y lo cede combinado con hidrógeno. Es decir, son microorganismos muy especiales, son únicos que pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Ustedes saben que nuestra atmósfera, el 80% del aire que respiramos es nitrógeno y no es aprovechado de alguna forma. Yo creo que es el elemento más abundante en la corteza externa de la Tierra. Y bueno, pues estas bacterias se han especializado, han sobrevivido. Cuando se asocian a la planta del frijol dentro del nódulo de la raíz que les expliqué, es capaz de fijar nitrógeno, combinarlo con el hidrógeno y vertirlo con forma de ureídos, y que son precursores de aminoácidos. Por lo tanto, ya la planta no requiere de fertilizantes, porque si se acuerdan ustedes, para la vida se requiere oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Entonces, la idea pues más ambiciosa sería encontrar una situación de asociación simbiótica donde se optimice la fijación de nitrógeno, en donde el contenido de la semilla tenga una gran cantidad de nitrógeno y podamos tener pues frijoles más completos, en el sentido que nos den más capacidad de nutrir a las personas que no tienen acceso a proteína cara, serían las carnes, por ejemplo. Entonces, la simbiosis es un fenómeno muy importante que permite beneficiarse. Si recuerdan ustedes, en la fotosíntesis la planta sintetiza carbón, la bacteria absorbe el carbón de la planta y la bacteria fija nitrógeno, entonces ya se combina, y obviamente el elemento oxígeno y humedad agua pues favorecen la estructuración de la vida, de las moléculas de la vida, que son los aminoácidos, y esto pues es un fenómeno muy interesante e importante. Y bueno, explico, la idea era encontrar, y sabemos que las plantas de maíz no se asocian a bacterias y que puedan fijar nitrógeno, que puedan formar nódulos, y esto nos daba una idea de buscar de que seguramente el maíz ha desarrollado otro tipo de asociación donde no se ve la estructura de los nódulos, pero sí es muy probable que en sus partes internas existan bacterias que pudieran fijar nitrógeno atmosférico, no bajo la forma especial de nódulos, pero sí fijadoras en vida libre, sin una estrictez en cuanto a un campo de contención como es el nódulo, pero pudiera estar asociada la bacteria y pudiera fijar nitrógeno, darle nitrógeno y ayudarle a la planta de maíz a crecer. Entonces, esta es una búsqueda que se hizo hace algunos años. Ya no seguimos sobre esta línea, pero seguimos trabajando con las plantas de frijol, entender este mecanismo para optimizar la producción tanto de grano como el crecimiento de planta, el contenido de nitrógeno y la calidad de la semilla, para que podamos tener pues otras posibilidades de seguir buscando y encontrando, tratando de solucionar el hambre del mundo, porque si lográramos encontrar una fórmula de optimizar la fijación de nitrógeno y tuviéramos una planta de alto contenido de nitrógeno y de semilla, podríamos de alguna manera contribuir a aliviar el hambre en el mundo. Por eso todos los investigadores o todos los centros de investigación sobre esta área de la fijación del nitrógeno, pues quisiéramos encontrar y optimizar esta asociación entre bacterias y plantas, para poder primero entender el mecanismo básico, los genes que participan,
toda esta cuestión de fisiología para poder entender y mejorar todas estas plantas que pudieran servir a la humanidad. Bueno, pues gracias por la invitación y pues a seguir, y pues, por supuesto siempre la invitación a que sigamos buscando respuestas a las preguntas que tenemos como los seres para el progreso de la humanidad. Gracias por la invitación, muy amable. Soy el doctor Alfonso Leija Salas, del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de México, académico como técnico titular B desde hace 38 años que estoy trabajando o adscrito a este centro y a esta universidad. Gracias por la invitación.